Radio Santa Cruz en esta jornada y le cuento, amigo oyente, que en este momento hemos hecho un contacto vía Zoom con Miguel Vargas, el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, el CEGIS, a quien vamos a saludar primero. Miguel, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Radio Santa Cruz. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan, nos ven por Radio Santa Cruz. Bien, nosotros queremos aprovechar justamente esa experiencia que tiene el CEGIS en cuanto al tema de pueblos indígenas, cuanto al tema de territorios también, de tierra, importante experiencia que tiene esta institución, para poder tener algunos elementos respecto a un tema, amigo oyente, que está sonando bastante a partir de la investigación de la periodista Silvana Vincenti a propósito de contratos entre representantes de un supuesto Estado llamado Estados Unidos de Kailasa y dirigentes de territorios de pueblos indígenas en tierras bajas de Bolivia. Cuestiones que para empezar me gustaría, Miguel, que podamos entender un poquito los derechos de los pueblos indígenas en torno a su territorio y el nivel que tienen de derechos, más allá de entrar en el tema de los contratos, que lo vemos un poquito más adelante, pero primero de repente ese marco normativo que les permite de repente a los pueblos, en este caso indígenas, tener este tipo de acuerdos, digamos así, de ese nivel. ¿Es esto posible? ¿Cómo es este tema, Miguel? Bueno, yo creo, Julio, que es necesario hacer una diferenciación, ¿no? La ¿Ya? Constitución Política del Estado, que ha sido eh, promulgada en 2009 y aprobada mediante referendo constitucional, reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas en Bolivia en general a la propiedad colectiva de la tierra. Y este derecho tiene un marco de garantías que les permite a los pueblos indígenas vivir en estos espacios y a partir de esta permanencia en estos espacios, desarrollar desarrollarse en términos económicos, políticos, sociales y culturales. Este conjunto de garantías establece que las tierras comunitarias de origen, las TCOs como se conocen, o en la categoría que le ha establecido el actual texto constitucional, los territorios indígenas originarios campesinos, son indivisibles, son imprescriptibles, son inembargables, son inalienables, son irreversibles, ¿no? Este marco de garantías sobre la propiedad colectiva de la tierra es algo que está vigente y que tiene además en el ámbito el derecho internacional, el bloque de constitucionalidad, tiene al convenio 169, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en una perspectiva de la convencionalidad tiene una serie de eh, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ampara la propiedad colectiva de la tierra. Entonces, este es un primer aspecto que se tiene que diferenciar. Hay un marco normativo que regula, que garantiza, que protege y que reconoce la propiedad colectiva de la tierra a favor de pueblos indígenas. El otro elemento tiene que ver con si es posible que a partir de la propiedad colectiva de la tierra, a partir de este reconocimiento, los pueblos indígenas tienen la facultad de suscribir contratos. Y la respuesta categóricamente es no, ¿no? ¿Ya? Por estas características y estas garantías que acabo de describir. Entonces, lamentablemente, este marco constitucional, este marco normativo, de alguna manera, a partir de intereses individuales, ¿no? A partir de una ausencia de un Estado que regula la presencia o que regule la presencia de personas, eh, clanes, sectas religiosas, como la de este supuesto estado de Kailasa, es que se están permitiendo este tipo de negociaciones que van en contra de lo establecido en el texto constitucional
que ponen en serio, en entredicho, eh, primero la soberanía del Estado, ¿no? Y este es un tema fundamental para discutir. No es posible que personas que asumen tener la representación o pueden, asumen que tienen un reconocimiento a nivel internacional, tengan la facilidad de poder firmar y negociar lo que ocurre con los territorios, con los recursos naturales, sin que las autoridades del Estado no tengan conocimiento de esto, ¿no? Segundo, esto tiene que ver con una afectación a la soberanía territorial de los pueblos indígenas, ¿no? Estas características que marca la Constitución, el carácter indivisible, el carácter inalienable, inembargable de los territorios indígenas, hace que estas posibilidades de firmar convenios, contratos, para que se cedan temporalmente o por una eternidad, 1000 años, el aprovechamiento, el uso de estos territorios es totalmente nulo, ¿no? Entonces, me parece importante en el debate diferenciar esto. El hecho de que la propiedad colectiva reconozca estos derechos a los pueblos indígenas no implica que los dirigentes, las autoridades de estos pueblos puedan firmar estos convenios. Bien, eso es importante dejarlo en claro. Entonces, es totalmente nulo este tipo de contratos, por lo menos tal y como se ha venido conociendo justamente en este trabajo de investigación que ha sido presentado. Sin embargo, hemos estado viendo también a través de las redes y la página fundamentalmente del SEGIS también un posicionamiento al respecto de cuestionamientos en torno a esta normativa, este decreto supremo en realidad que abre a Bolivia hacia los mercados de bono de carbono. ¿Hay una relación, si se quiere, entre este contrato y esta temática? Sí, si uno analiza, Julio, los contenidos de los contratos que han firmado estos tres pueblos indígenas, lamentablemente, ve que además de otorgar derechos sobre estos espacios, eh, se leen en algunos acápites este interés que tiene este supuesto Estado, ¿no? De apoyar a los territorios indígenas en la conservación, en la preservación del medio ambiente, ¿no? En evitar que se exploten los recursos que existen en estos espacios. Y esto de alguna manera, Julio, hay que decirlo, viene en realidad muy, muy articulado con un fenómeno que se está consolidando en el país, que tiene que ver con la mercantilización de los bienes naturales comunes, de la mercantilización de los servicios ecosistémicos, con la mercantilización de la naturaleza. Y esto tiene que ver con el cambio de paradigma que Bolivia ha seguido a partir de anular estas prohibiciones existentes inicialmente en la Ley 300, ¿no? Que prohibía la mercantilización del medio ambiente, de la naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de una sentencia constitucional, la sentencia constitucional 040 del año 2024, ¿no? Eh, Se levanta esta condición que tenía el Estado boliviano de, no de prohibir la mercantilización de la naturaleza, y el Ejecutivo, en cumplimiento a esta sentencia constitucional, aprueba el decreto supremo 5264, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? ¿Qué permite? Permite que, primero, el Estado, ¿no? A partir de las instancias de gobierno, pueda gestionar estos proyectos. Y en el país hay varios, en este momento un par de proyectos que están siendo promovidos por el nivel central del Estado en coordinación con algunas autoridades del nivel subnacional, ¿De bonos de departamento. carbono, Miguel? Sí, 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 claro. En el departamento de Pando se está desarrollando un proyecto en este momento, conocido como los fondos LIF. Lo mismo ocurre en la jurisdicción de la autonomía de Charagüe y Ambae, ¿no?
Este es un proyecto que está siendo gestionado desde la vicepresidencia del Estado en coordinación con la gobernación de Pando, las autoridades de la autonomía indígena guaraní de Charago y Yambay, ¿no? Y básicamente este decreto supremo lo que plantea es tener el marco regulatorio normativo para que se desarrollen estos procesos. Pero por otro lado están las iniciativas vinculadas a el mercado de carbono promovidas por agentes, actores privados, ¿no? Y uno de estos actores podría ser, nosotros mantenemos nuestra posición de que eh, estos señores de Kailasa, en su forma de gestionar, de relación con las comunidades indígenas, son muy parecidos a un número de empresas. Nosotros hemos identificado por lo menos 4 en el país que ya han desarrollado eh, contratos con los territorios indígenas, Similares. similares, sí, en términos de temporalidad no tan extensos, Ujú. ¿no? Son convenios que te marcan entre 20 y 30 años, ¿no? En los que básicamente los territorios indígenas se comprometen a conservar ciertos espacios a cambio de recibir una remuneración por esto, ¿no? Lamentablemente, Julio, el país ha desarrollado esta normativa sin contemplar eh, una institucionalidad, ¿no?, que garantice un control respecto a la labor de estas empresas, que son conocidas como desarrolladoras, son quienes elaboran los proyectos, identifican los territorios primero, elaboran los proyectos, luego esos proyectos eh, son ofertados en el mercado internacional, ¿no? Entonces, hay una ausencia de esta regulación y eso está permitiendo que estas instituciones, estos individuos, estas sectas, ingresen al país no por la puerta, ingresen por la ventana y establezcan este tipo de negociaciones, firmen estos tipos de contratos que claramente son atentatorios a la soberanía de los pueblos indígenas, establezcan relaciones directamente con la dirigencia, con las dirigencias, no consideren a la estructura de los pueblos indígenas, a las instancias de toma de decisiones, que son básicamente las asambleas. Entonces, todos estos procedimientos, querido Julio, van en contra además de un marco normativo internacional que ya está fijado para el desarrollo de estas iniciativas. Está vigente el Acuerdo de Cancún, que establece una serie de salvaguardas cuando se trata del desarrollo de estos proyectos vinculados a los mercados de carbono, y que en el caso de los pueblos indígenas establece claramente que debe existir una participación amplia de las y los indígenas en el proceso de construcción de estos proyectos, en la toma de decisiones. Tiene que haber, por tanto, un proceso de consulta previa, tiene que garantizarse el consentimiento, ¿no? Previo, libre e informado, ¿no? Algo que no está ocurriendo, porque de lo que se trata es que hay una relación en realidad entre el operador, ¿no?, que es un técnico, un profesional, y la dirigencia indígena. Y lo que ha ocurrido en el caso de Kailasa refleja eso. Lo que nos preocupa también, Julio, es que si uno ve los contratos que se han estado firmando, eh, cuando uno llega a la parte en la que se resuelven las controversias o existe algún tipo de objeción de una de las partes para el cumplimiento de estos convenios, eh, se deriva la resolución de estas controversias a un tribunal de conciliación y arbitraje aquí en Santa Cruz, perteneciente a la CAINCO. Esto inhibe a los pueblos indígenas de poder ejercer primero su jurisdicción y en el marco de su libre determinación dejar nulos estos convenios. Y segundo, en caso de ver vulnerados sus derechos, poder recurrir a cualquier tribunal de garantías que les permita restituir el derecho que se está viendo dañado. Entonces, esta situación, Julio, nos preocupa Ujú. porque se está asumiendo que los bonos de carbono son una buena posibilidad
para los territorios indígenas y para el país en un contexto de crisis económica aguda como la que estamos viviendo. Sin embargo, la información a nivel internacional da cuenta de que la excesiva oferta de los mercados de carbono, de los bonos de carbono a nivel internacional, ha hecho que los precios por tonelada, ¿no? Se reduzcan cada vez más, están por debajo de los $6 la tonelada, ¿no? de carbón certificada. Esto implica que al final los territorios indígenas no van a recibir los fondos que se promete y en realidad entran de manera atentatoria a sus derechos en un círculo en el que se está promoviendo en realidad la especulación de estos recursos, ¿no? Entonces, es muy alarmante lo que está ocurriendo en el país. Se requiere una atención desde las instancias estatales, porque de lo contrario vamos a tener que empezar a contabilizar y a identificar estos contratos que en muchos casos también tienen una característica tan rígida que llevan a las comunidades indígenas a que dejen, por ejemplo, de cazar o de aprovechar los recursos del bosque, que son formas tradicionales de subsistencia. Claro. Entonces, hay un impacto ahí, Julio, que se tiene que discutir con mayor profundidad y el gobierno nacional tiene la obligación de hacer un mejor control, un mayor control de estas empresas que en este momento están ya dentro de los territorios indígenas, están eh, engañando a las comunidades, a las dirigencias, prometiéndoles recursos que finalmente no van a llegar. Ahora, esta situación que muestra en realidad una situación de vulnerabilidad, si se quiere, de los territorios, en el caso no solo de este estado ficticio de Kailasa, sino también como nos describe Miguel, hay una cuestión también ahí de, por ahí, debilidad, si se quiere, interna también en las propias territorios. Quizás hay en algunos casos y en muchos casos quizás hay esta división también interna. ¿Esto también repercute en este tipo de situaciones, Miguel? Sí, sí, ese es claro, ¿no? Julio, es algo que nosotros también venimos desde el SEGI reflexionando. Eh, Estamos en un momento de crisis en diferentes dimensiones, ¿no? Y una de estas crisis tiene que ver con la dimensión social y organizativa, ¿no? Lamentablemente, el movimiento indígena a nivel nacional y particularmente el movimiento indígena de las tierras bajas, este movimiento que a partir de su reivindicación por tierra y territorio logró eh, cambiar este país a partir de la constitución que se aprobó en 2009, luego de la movilización por el TIGNIS, ¿no? Fue tomado por eh, el gobierno nacional, eso hay que decirlo, ¿no? Con total claridad. Y eso ha generado que exista un debilitamiento, ¿no? Una fragmentación, una división de las organizaciones. Y esto sumado a que lamentablemente el Estado en todos sus niveles de gobierno, ha dejado de atender las necesidades de las comunidades, porque en la crisis las prioridades son otras, no precisamente es atender a las comunidades, sino concentrarnos quizás en que en las ciudades no se pase tan mal la situación, hace que el movimiento indígena, los territorios indígenas, se encuentran en una situación de bastante vulnerabilidad, ¿no? De gran vulnerabilidad. Entonces, esto obviamente no justifica de ninguna manera el accionar de estas dirigencias, estos dirigentes que desconociendo el derecho nacional, las normas jurídicas vigentes a nivel nacional, desconociendo principios básicos en el mundo indígena como la integralidad del territorio, se prestan a este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, eh, estimo que las autoridades indígenas a nivel de los territorios, de las comunidades, asumirán en el marco de su jurisdicción
las decisiones para remediar esto, ¿no? Para sancionar estas situaciones. Y desde el gobierno nacional es importante que se encuentren respuestas. No puede ser, es inconcebible que lleguemos a enterarnos de una situación así a partir de un trabajo muy importante de los medios de comunicación y que las autoridades nacionales a la fecha no señalen nada, no se pronuncien, ¿no? Hay una responsabilidad ahí, Julio, y es urgente que las autoridades de gobierno, ¿no? El Ministerio de Justicia, existe una dirección general para atender a los pueblos indígenas, dependiente de esta instancia, se pronuncie, ¿no? La Cancillería se pronuncie en relación a la situación de este estado ficticio. El Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del decreto 5264 establezca las condiciones mínimas para que estas empresas desarrolladoras puedan implementar sus actividades con el control necesario desde el Estado para que no terminen siendo los territorios indígenas engañados o se embargue la soberanía territorial de de las comunidades, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad importante del Estado de establecer los mecanismos que garanticen la propiedad colectiva de la tierra que lamentablemente se está viendo afectada por este tipo de iniciativas. Muy bien, estamos conversando con el director del CEGIS, Miguel Vargas, en Radio Santa Cruz. Miguel, justamente ya para ir cerrando quizás, y a partir también lo decía al principio del trabajo que realiza el CEGIS con los pueblos indígenas, es curioso que, bueno, uno de de los pueblos en realidad firmantes de contratos es parte en realidad del Team 2, ¿no? Del Territorio Indígena Multiétnico 2. Y nosotros conocemos, por ejemplo, en el Team uno al menos, experiencias de gobernanza bastante interesantes que muestran un empoderamiento, si se quiere, del territorio. Entonces, ¿qué experiencias positivas se puede decir? ¿Cómo se puede asegurar justamente la gobernanza adecuada de los territorios? ¿Cómo trabajan los pueblos indígenas en ese sentido? Sí, hay una característica importante en el país, en la perspectiva de generar condiciones, o que se han generado las condiciones de gobernanza en contextos multiétnicos, ¿no? Y estas condiciones de gobernanza han permitido que primero los territorios se consoliden, ¿no? Luego de un proceso largo, y no debemos perder de vista esto, Julio. El contar con territorios comunitarios de origen en el país es una lucha que ha durado por lo menos 25 años, ¿no? O sea, es algo que no podemos perder de vista. Hay un proceso histórico de lucha y de reivindicación. En ese proceso han habido, se han tejido, se han establecido, se han construido acuerdos de gobernanza para responder contextos multiculturales como los de los territorios multiétnicos, ¿no? Ujú, ujú. Que existe en el norte del país, el multiétnico 2, en el que están los Cecejas, los Tacana y los Cabineños, es un ejemplo claro de esto. Sin embargo, estas características de gobernanza que se adaptan, cambian, se adaptan al contexto, tienen el reto ahora de enfrentar estas nuevas realidades, estas nuevas amenazas. Si antes las amenazas se presentaban en operadores mineros, o ahora se siguen presentando, Sí. o en operadores hidrocarburíferos, ¿no? De las empresas petroleras, ¿no? O en los agentes que deforestan, las personas que deforestan. Hoy se están presentando en estos personajes que tratan de, a partir de pretender conservar el medio ambiente, proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, contra los efectos del cambio climático, eh, generar condiciones de sostenibilidad para los territorios, sin considerar que espacios como estos, el Team 2, por ejemplo, tiene una dinámica en la que, respetando la integridad territorial,
¿no? Y el carácter indivisible de estos territorios, no puede tomar una decisión, no puede promover una decisión sin considerar al resto de las organizaciones. Entonces, o al resto de los territorios, perdón, de las organizaciones, de las autoridades que viven en este espacio. Entonces, hay un reto ahí, Julio, para las autoridades indígenas de adaptar sus procedimientos, sus normas, sus sistemas de toma de decisiones a estas nuevas realidades que son pues novedosas para todos. Tenemos que partir del hecho, y lo hemos dicho, que hay un cambio de paradigma. Bolivia es quizás el último país en este momento en ingresar a nivel global a esta dinámica de los mercados de carbón, ¿no? Entonces requerimos tener mayor información y que los pueblos indígenas adopten las medidas necesarias de salvaguarda para garantizar sus derechos, que sus derechos no se vean vulnerados, que su territorio se mantenga a partir del principio de integralidad territorial y no sea dividido. Perfecto, Miguel, te agradecemos mucho estos elementos que nos has podido brindar a propósito de este tema que genera polémica, controversia también incluso, y eso es algo también a tener en cuenta sobre la misma propiedad colectiva de los territorios indígenas, y eso también es preocupante, Miguel. Sí, ahí es importante, Julio. Yo creo que este contexto nos lleva a debatir con mayor profundidad qué es lo que está ocurriendo con los territorios indígenas, cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades indígenas en relación a estos espacios, pero cuál es la responsabilidad del Estado también, ¿no? Vemos nosotros con preocupación que en el escenario electoral se está poniendo como moneda de cambio a estos espacios, ¿no? Se están discutiendo posiciones respecto a la necesidad de revisar eh, la sostenibilidad y la vigencia de estos territorios. Y desde el CEGIS creemos que estos espacios son espacios que responden a una reivindicación histórica que debemos preservar, se tienen que mantener y que son las autoridades del Estado las que tienen que desarrollar, implementar, cumplir con sus obligaciones y evidentemente las autoridades indígenas tienen ahí un rol que cumplir importante, fundamental, y también la sociedad civil y los medios de comunicación para seguir generando el debate, seguir generando información que nos permita a todos entender la realidad y las dinámicas existentes en estos territorios. Perfecto, Miguel Vargas, director del CEGI, muchísimas gracias por este contacto con Radio Santa Cruz. Muchas gracias, Julio. Es siempre grato poder compartir este espacio. Esperemos poder compartir nuevamente en otra ocasión. Un abrazo para todos.